Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. En la cátedra de Derecho Procesal, hoy vamos a hablar sobre los actos procesales y sus nulidades. Introducción. El sistema de justicia penal se basa en una serie de actos procesales que regulan el desarrollo de los casos judiciales. Estos actos, realizados por las partes involucradas, tienen un impacto directo en la validez y eficiencia del proceso. Sin embargo, no todos los actos son inmunes a errores o irregularidades. Las nulidades, como mecanismo de control, buscan corregir aquellas actuaciones que vulneran derechos fundamentales o incumplen con las normas procesales. En esta exposición exploraremos los actos procesales y sus nulidades, centrándonos en aspectos claves como las decisiones judiciales, las notificaciones, las citaciones de víctimas, expertos e intérpretes, así como las particularidades relacionadas con militares en servicio activo o funcionarios policiales. Además, analizaremos los delitos menos graves, entre ellos el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, las alternativas al proceso convencional como el juicio oral y el procedimiento abreviado. A lo largo de esta exposición examinaremos cómo el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela aborda estas cuestiones, garantizando la protección de los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal. Así que comencemos nuestro recorrido por el mundo de los actos procesales y sus implicaciones legales. Definición de actos procesales según los artículos 151 al 156 del COP. Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad o conducta realizadas por los sujetos involucrados en el proceso judicial. Estos actos tienen relevancia jurídica y están regulados por la ley procesal. Se vinculan al nacimiento, desarrollo y extinción de una relación jurídica dentro del proceso. Los actos procesales pueden ser de diversas naturalezas y tienen consecuencias directas en la marcha del procedimiento. Según el profesor Chiovenda, un acto procesal es aquel que tiene como consecuencia inmediata la constitución, conservación, desenvolvimiento, modificación o definición de una relación procesal. En otras palabras, los actos procesales afectan directamente la dinámica del proceso y la relación entre las partes. El jurista José Ángel Balzán clasifica los actos procesales de la siguiente manera. Dice que los actos procesales pueden existir actos de postulación, que son aquellos realizados por las partes para presentar sus pretensiones o defensas ante el tribunal. Por otro lado están los actos de prueba, que tienen como finalidad aportar elementos probatorios al proceso. Los actos decisorios, que son aquellos mediante los cuales el juez emite decisiones o resoluciones que afectan el curso del proceso. Y los actos de comunicación, que facilitan la comunicación entre las partes y el tribunal, como las notificaciones y otras citaciones. En resumen, los actos procesales son esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, dado que determinan el desarrollo y desenlace de los litigios. Los artículos 151 al 156 del COP establecen normas esenciales para garantizar la formalidad, la transparencia, la accesibilidad y eficiencia del proceso penal venezolano. Estas disposiciones abarcan aspectos como el idioma oficial, la vestimenta, el mantenimiento de registros, las adaptaciones para personas con discapacidad, la asistencia obligatoria y la distinción entre días hábiles e inhábiles. En los aspectos de formalidad y transparencia se destaca que en el 151 del COP expresa que el español es el idioma oficial, garantizando la comprensión de todos los participantes. Podrían ser objeto de nulidad aquellas actuaciones que no se hagan en idioma oficial. Caso interesante, el artículo 152, que habla del uso de la toga, porque si bien el uso de la toga puede parecer una simple formalidad, su impacto en el proceso penal va más allá de la estética. La solemnidad, la igualdad, el profesionalismo y la competencia que representa la toga son elementos fundamentales para garantizar un desarrollo ordenado, serio y justo del proceso, donde todos los derechos de todas las partes sean respetados y la verdad sea la base para la toma de las decisiones. La toga y su uso es tan importante que el legislador se tomó el tiempo de establecer expresamente en el Código Orgánico Procesal Penal el uso de esta. Por otra parte, en el artículo 153 detalla que las actas deben asegurarse que lleven un registro transparente de todas las actuaciones en el juicio. Referido a los aspectos de accesibilidad e igualdad, se encuentran los artículos 154 y 155 del COP. El 154 obliga a que haya intérpretes para personas con alguna discapacidad auditiva o aquellas que no sepan leer y escribir. Y por su parte, el 155 nos indica que debe haber una comparecencia obligatoria de testigos, peritos e intérpretes para evitar dilaciones. En los aspectos de eficiencia y ritmo del proceso se encuentra el artículo 156, donde todos los días son hábiles en la fase preparatoria, mientras que sábados, domingos y feriados no cuentan en las fases intermedias y de juicio oral. En conjunto, estos artículos del COP contribuyen a un sistema de justicia penal justo, expedito y accesible para todas las partes involucradas. Las decisiones judiciales en el proceso penal venezolano, reguladas por los artículos 157 al 162 del COP, se caracterizan por su formalidad, contenido y efectos específicos.
Las sentencias dictadas en audiencia pública deben ser fundamentadas y firmadas por el juez o jueza y el secretario o secretaria, bajo pena de nulidad. Los autos utilizados para resolver incidentes también requieren firma y en algunos casos pueden ser modificados dentro de un plazo determinado. En cuanto a los plazos, las decisiones de mero trámite se dictan en el acto, mientras que las sentencias y autos definitivos, tras una audiencia oral, se pronuncian inmediatamente después. En actuaciones escritas, el plazo es de 3 días. Las decisiones firmes sin necesidad de declaración son aquellas contra las que no procede recurso o no se han agotado. Solo cabe la revisión contra la sentencia firme. Este marco normativo garantiza la transparencia, seguridad jurídica y debido proceso en la Administración de Justicia Penal. Las notificaciones y citaciones son actos procesales esenciales en el sistema de justicia penal venezolano, regulados por los artículos 163 al 168 del Código Orgánico Procesal Penal. Estos artículos establecen un marco normativo completo que garantiza la transparencia, el debido proceso y la celeridad procesal. Tiene unos principios generales, entre ellos está la formalidad, dado que las notificaciones y citaciones se realizan mediante boletas firmadas por el juez o jueza, indicando el acto o decisión a notificar o la diligencia para la cual se dicta. El otro principio es el principio de oportunidad. Las notificaciones deben realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la dictación de la decisión, salvo disposición en contrario. Y la eficacia, dado que la negativa del notificado a firmar no impide la efectividad de la notificación, la cual se considera realizada desde la fecha de consignación de la copia de la boleta en el expediente. Las resultas de las diligencias de notificación y citación deben ser consignadas ante el tribunal dentro de los 3 días siguientes a la recepción en el servicio del alguacilazgo. En principio, las notificaciones se realizan a los defensores o representantes de las partes, salvo que la naturaleza del acto o la ley exijan la notificación personal del afectado. Las partes deben indicar su dirección para ser notificados. A falta de indicación, se notificará en la sede del tribunal. Si el notificado no se encuentra en su domicilio, se fija la boleta de notificación en las puertas del tribunal y se agrega copia al expediente. Citación personal. La citación personal se realiza mediante boleta con la orden de comparecencia, entregada por el alguacil al domicilio, residencia o lugar de trabajo del citado. Se exige el recibo firmado que se agrega al expediente. Las notificaciones y citaciones permiten a las partes conocer las actuaciones del tribunal y ejercer sus derechos de defensa de manera efectiva. El cumplimiento oportuno de las notificaciones y citaciones es fundamental para el desarrollo ordenado y expedito del proceso penal. Las normas del COP garantizan que las notificaciones y citaciones se realicen de manera formal, oportuna y efectiva, contribuyendo a un sistema de justicia penal justo y transparente. Los artículos 169 al 172 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela establecen el marco legal para la citación de víctimas, expertos o expertas, intérpretes y testigos en el proceso penal, garantizando su comparecencia efectiva y el desarrollo ordenado del juicio. El tribunal debe librar boleta de citación a las personas mencionadas en el artículo 169, en el mismo día en que se fije la fecha del acto para el cual se requiere su comparecencia. La citación puede realizarse mediante boleta de citación entregada por el alguacil del tribunal o por medios de comunicación interpersonal como teléfono, correo electrónico, fax o telegrama. La citación efectiva de las personas mencionadas en estos artículos es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso y que las partes involucradas en el proceso penal puedan dar su veredicto y su versión. La comparecencia de los testigos, expertos o expertas es esencial para la obtención de pruebas y el desarrollo de un juicio justo y transparente. Las normas del COP establecen mecanismos claros y eficientes para la citación de estas personas, asegurando su participación activa en el proceso. El artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela establece un procedimiento especial para la citación de militares en servicio activo y funcionarios o funcionarias policiales en el marco de un proceso penal. La citación debe realizarse a través del superior jerárquico del militar o funcionario policial, quien tiene la responsabilidad de garantizar su pronta entrega y notificación al interesado o interesada. El superior jerárquico debe enviar constancia al tribunal que la citación ha sido efectivamente recibida y notificada al militar o funcionario policial. El procedimiento especial de citación no debe afectar el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el proceso penal. El militar o funcionario policial citado o citada tiene derecho a conocer los cargos que se le imputan y a ejercer su defensa de manera efectiva. El tribunal debe velar por el cumplimiento de las normas procesales y garantizar el respeto a los derechos de todas las partes. Las nulidades. El sistema de nulidades establecido en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela juega un papel fundamental en la garantía del debido proceso y la justicia
en el marco del proceso legal. A través de este mecanismo se busca corregir errores procesales que podrían afectar la validez de las actuaciones y el derecho a la defensa. En el artículo 174 se establece el principio general de las nulidades, indicando que los actos realizados en contravención o inobservancia de las normas procesales, constitucionales, legales o internacionales no pueden ser utilizados como base para una decisión judicial, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado. Este principio resalta la importancia de la legalidad en el proceso penal, asegurando que todas las actuaciones que se realicen estén de acuerdo a lo establecido en la ley. De esta manera, se protege el derecho de las partes a un juicio justo y transparente. Tipo de nulidades. El Código Orgánico Procesal Penal distingue dos tipos de nulidades: las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Las nulidades absolutas, según el artículo 175, indica que son más graves y no pueden ser saneadas ni convalidadas, dado que afectan la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, o implican la violación de derechos y garantías fundamentales. Estas nulidades tienen un carácter imprescriptible, lo que significa que pueden ser declaradas en cualquier momento del proceso, incluso después de la sentencia firme. Nulidades relativas, artículos 176 al 178 del COP. Las nulidades relativas son defectos procesales que pueden ser saneados o convalidados. El saneamiento, que está tipificado en el 176, consiste en corregir el defecto procesal mediante la renovación, rectificación o cumplimiento del acto omitido. Debe realizarse de oficio o a petición del interesado dentro de los 3 días siguientes a la realización del acto viciado. El 178 indica que la convalidación implica la aceptación tácita o expresa del acto viciado por parte de las partes. En este caso, la nulidad queda sin efecto. Artículo 179, declaración de nulidad. Cuando no sea posible sanear el acto y no se trate de convalidación, el juez o jueza declarará la nulidad por auto razonado. El auto de nulidad debe individualizar el acto viciado, determinar los actos consecutivos que también son nulos y especificar los derechos y garantías afectados. No se anularán actos por defectos insustanciales en la forma. El juez o jueza debe procurar sanear el acto antes de declarar la nulidad. Artículo 180 de los efectos de la nulidad. La nulidad de un acto conlleva la de los actos consecutivos que emanen o dependan de él. Sin embargo, la declaración de nulidad no retrotrae el proceso a etapas anteriores, salvo en casos excepcionales, como cuando la nulidad se funda en la violación de una garantía fundamental del imputado o imputada. Las partes pueden apelar el auto que declara la nulidad dentro de los 5 días siguientes a su notificación. El 354 de los delitos aplicables indica que solo aplica a delitos de acción pública con pena máxima de hasta 8 años, como dijimos hace un momento. Además, se excluyen delitos graves como homicidio intencional, violación, delitos sexuales contra niños, secuestro, corrupción, delito contra el patrimonio público, tráfico de drogas a gran escala, legitimación de capitales, delitos financieros, delitos con múltiples víctimas, delincuencia organizada, violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, delitos contra la seguridad de la nación y crímenes de guerra. Referido a las medidas cautelares, reza el artículo 355 que se priorizan medidas cautelares sustitutivas a la privación preventiva de la libertad, salvo contumacia o rebeldía. Contumacia o rebeldía son faltas injustificadas a situaciones judiciales o del Ministerio Público, conducta violenta o intimidación hacia la víctima o testigo, incumplimiento de medidas cautelares sustitutivas e incursión en un nuevo hecho punible. El artículo 356 del COP nos habla sobre la audiencia de imputación. Primero, nos indica que se convoca al imputado o imputada dentro de las 48 horas siguientes a su citación. El objetivo de esta audiencia es verificar los extremos del artículo 236 del COP, que haya sido una detención legal, o se haya verificado la flagrancia o sea un caso de urgencia. Además de determinar la legitimidad de la aprehensión y la medida de coerción personal a imponer. El acto de imputación por parte del Ministerio Público también debe estar presente, en las cuales se debe informar al imputado del hecho delictivo que se le atribuye. Igualmente, detallar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho e incluir elementos relevantes para la calificación jurídica y las disposiciones legales aplicables. El juez o jueza informa al imputado del derecho a no declarar en causa propia y sobre las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Además, se dicta la resolución al término de la audiencia.
En la audiencia de presentación, si el imputado o la imputada admite los hechos y acepta ser juzgado en este procedimiento abreviado, se prescindirá de la etapa de investigación y se pasará directamente a la fase de juicio oral y público. Las ventajas de este procedimiento, alguna de ellas es que agiliza el proceso penal, además simplifica el trámite, hay una economía procesal dado que se reducen los costos y recursos asociados al proceso penal y además se da una priorización a los delitos graves, dado que permite concentrar esfuerzos en la investigación y juzgamiento de delitos de mayor gravedad. Es importante destacar que el procedimiento abreviado no implica una disminución de las garantías del debido proceso, solo que el imputado o imputada tiene derecho a ser informado de los cargos que se siguen en su contra y a contar con la defensa técnica debida y a presentar las pruebas que puedan demostrar su inocencia. El Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 357 al 360, establece mecanismos alternativos al enjuiciamiento ordinario para la resolución de determinados delitos menos graves. Estos mecanismos, conocidos como principios de oportunidad, acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, buscan promover la celeridad procesal, la reparación del daño causado y la reinserción social del imputado o imputada. Todo ello bajo el marco del debido proceso. Por su parte, el principio de oportunidad permite al Ministerio Público abstenerse de acusar o solicitar la suspensión del proceso cuando se cumplan ciertos requisitos, como la admisión del hecho por parte del imputado, la reparación del daño causado y la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. Los acuerdos reparatorios, por su parte, son convenios entre el Ministerio Público, el imputado o imputada y la víctima en los que se establece la forma en que se reparará el daño causado y se asumen compromisos para la reinserción social del imputado o imputada. Importante destacar que para que estos acuerdos se cumplan debe tratarse de delitos menos graves, con penas máximas de hasta 8 años de prisión. Además, el imputado o imputada debe admitir los hechos y asumir los compromisos de reparación, reinserción social, y debe existir un pronóstico favorable de reinserción social del imputado o imputada. Los artículos 361 al 369 del Código Orgánico Procesal Penal regulan la duración, verificación y efectos de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, como la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios en delitos menos graves. Esta duración de las fórmulas alternativas es de mínimo 3 meses, máximo 8 meses. El plazo de cumplimiento de las condiciones impuestas no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 8 meses. En el caso de la verificación del cumplimiento, 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo, el juez o jueza verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas. Efectos del cumplimiento. Está la extinción de la acción penal. Si se comprueba el cumplimiento, se dicta sentencia de sobreseimiento y se extingue la acción penal. Los artículos 370 y 371 del COP nos hablan sobre el juicio oral y público y la admisión de los hechos. Los juicios orales y públicos se celebran ante un tribunal unipersonal de primera instancia en funciones de juicio del circuito judicial penal del respectivo estado donde se encuentra el juzgado de primera instancia municipal o de la extensión del circuito judicial penal más cercana. El juicio oral y público sigue las normas establecidas para las fases del juicio en el procedimiento ordinario. El 371 nos habla sobre la admisión de los hechos. Este procedimiento por admisión de hechos procede desde la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación presentada por el Ministerio Público, hasta antes de la recepción de las pruebas. Si el acusado admite los hechos voluntariamente ante el tribunal de juicio, todo esto antes del inicio de la audiencia probatoria, el juez de juicio reduce la pena aplicable solo en 1/3. El juicio oral y público es un principio fundamental del procedimiento penal en Venezuela que garantiza la transparencia y la equidad en la administración de justicia. El procedimiento de admisión de hechos permite una resolución más rápida y eficiente de los casos cuando el acusado admite su culpabilidad, lo que puede conducir a penas que pueden ser reducidas. Las reglas de admisión de hechos consideran diferentes escenarios, incluyendo si el acusado incumplió con una fórmula alternativa o no utilizó dichos mecanismos. La admisión de los hechos debe ser voluntaria y realizada con pleno conocimiento de las consecuencias. Artículo 372, procedencia del procedimiento abreviado. El 372, como ya dijimos, establece que el Ministerio Público podrá disponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando se trate de delitos flagrantes, sin importar la pena asignada al delito. El concepto de flagrancia nos dice, según el COP, que el delito de flagrancia puede ser porque el autor es sorprendido en el momento mismo en el que está cometiendo el delito o inmediatamente después.
El procedimiento por admisión de hechos establecido en el artículo 375 del COP se aplica desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación hasta antes de la recepción de pruebas. Este proceso agilizado permite una resolución expedita de los casos cuando el acusado reconoce su culpabilidad. El juez, que desempeña un papel crucial al informar al acusado sobre el procedimiento de admisión de hechos y garantizar su comprensión de las implicaciones, debe entonces otorgar al acusado la oportunidad de hablar y explicar su decisión de admitir los hechos. Si el acusado elige voluntariamente aplicar el procedimiento de admisión de hechos, debe admitir todos los hechos del caso y solicitar al tribunal que imponga la pena correspondiente de manera inmediata. Esta admisión debe hacerse libremente y sin coacciones. Tras la admisión de los hechos por parte del acusado, el juez tiene la discreción de reducir la pena aplicable dentro de un rango específico. El juez puede disminuir la pena de 1/3 a la mitad de la pena si hubiera impuesto de otro modo, considerando todas las circunstancias del caso. Conclusión. Hemos dicho que es crucial reconocer que los actos procesales son pilares fundamentales del procedimiento judicial, dado que estos actos influyen en las decisiones que se toman. Dentro de las notificaciones, citaciones, presentación de pruebas, alegatos y decisiones judiciales y su correcta ejecución, se garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las partes involucradas. Ahora bien, las nulidades son consecuencias jurídicas que surgen cuando un acto procesal se realiza de manera defectuosa o en violación de las normas establecidas. Estas nulidades pueden ser absolutas o relativas y su declaración puede afectar significativamente el proceso penal. Dentro de las conclusiones tenemos las notificaciones y citaciones. Queremos mencionar que estos, como actos procesales esenciales, sirven para informar a las partes sobre el desarrollo del caso. Además, si no se realizan de manera correcta, pueden afectar la defensa de los acusados o la presentación de pruebas. Los abogados deben estar atentos a los plazos y las formas establecidas para evitar estas nulidades. Por otro lado, están las decisiones judiciales que deben ser fundamentadas y basadas en pruebas sólidas. Si un juez omite justificar su decisión o no evalúa adecuadamente las pruebas, podría dar lugar a una nulidad. Los abogados deben impugnar tales decisiones si consideran que se han vulnerado algunos derechos procesales. En el caso de la citación para militares y policías, la participación de militares y policías en el proceso penal es relevante, siempre que tengan ellos la disposición de comparecencia. Sin embargo, su intervención debe estar debidamente fundamentada y ajustarse a los procedimientos legales establecidos. Cualquier irregularidad en su actuación podría generar nulidades. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece garantías procesales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. Los abogados deben velar por su respeto y denunciar cualquier vulneración de la Carta Magna. Dado que la comprensión profunda de los actos procesales, de las nulidades, es esencial para los abogados, jueces, fiscales y todos los actores dentro del proceso de justicia. No solo debe ser ciega la justicia, sino también meticulosa en su aplicación. La vigilancia constante y la crítica constructiva son herramientas para fortalecer el sistema judicial venezolano. Hemos llegado al final de esta exposición. Agradecemos que nos hayan acompañado. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Jure Biblioteca Digital y vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.